Un padre multimillonario vio a su camarera abrazar a su hija. Después de que ella preguntara por mamá, sucedió esto. ¿Y si un solo momento de bondad pudiera cambiar dos vidas para siempre? Daniel Morrison estaba sentado en la mesa de la esquina del restaurante Rosie's, con su costoso traje desentonando entre los desgastados asientos de vinilo y los suelos a cuadros. A sus 47 años, dominaba salas de juntas y acuerdos millonarios. Pero hoy, se sentía completamente perdido. Su hija de 6 años, Lucy, estaba sentada frente a él, con sus pequeñas manos envolviendo un batido de chocolate, los ojos aún rojos de llorar. «Papá, ¿cuándo vuelve mamá?», susurró por enésima vez esa semana. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta al ver cómo el rostro de su pequeña se desmoronaba de nuevo. Habían pasado 3 meses desde el accidente, 3 meses desde que su mundo se había desmoronado, y aún no sabía cómo responder a esa pregunta. El familiar peso del dolor le oprimía el pecho al extender la mano sobre la mesa para acariciar los rizos rubios de Lucy. En ese humilde restaurante, rodeados del suave tintineo de platos y conversaciones tranquilas, un hombre adinerado y su hija desconsolada buscaban algo que el dinero no pudiera comprar, una forma de sanar. «¿Desde dónde nos ves esta noche?». Daniel había descubierto el restaurante de Ross por casualidad hacía 2 semanas, cuando Lucy tuvo su primera crisis nerviosa en meses. Estaba desconsolada tras ver a una madre y a su hija en el supermercado, y él condujo sin rumbo hasta que divisó la cálida luz del pequeño restaurante. Algo en el lugar, tal vez el letrero pintado a mano o la suave música de jazz que salía de los altavoces, lo había atraído. Desde entonces, se había convertido en su ritual de los sábados, un tranquilo refugio de la mansión vacía que ya no se sentía como su hogar. Lucy pedía siempre lo mismo: panqueques con chispas de chocolate y un batido, aunque rara vez terminaba alguno de los dos. Daniel se sentaba frente a ella, fingiendo leer correos electrónicos mientras en realidad la observaba picotear la comida, preguntándose si estaría fallando como padre. Los demás clientes eran en su mayoría lugareños, agricultores, parejas jubiladas, familias jóvenes que reían mientras compartían platos. Nadie lo reconocía allí. Nadie susurraba sobre el magnate tecnológico cuya esposa había muerto en ese terrible accidente de coche. Nadie miraba a Lucy con esos ojos compasivos que hacían que su pequeña se escondiera tras sus piernas. Allí solo eran otro padre e hija intentando decidir su próxima comida. La camarera que solía atenderlos era diferente a las demás. En su etiqueta decía «Clare», y Daniel supuso que tendría unos 40 y pico de años, con amables ojos marrones y el pelo canoso recogido en una práctica coleta. Se movía por el restaurante con silenciosa eficiencia, pero había algo de dulzura en la forma en que se acercaba a su mesa cada semana. A diferencia de otros camareros que intentaban llenar el silencio con charlas alegres, Clare parecía comprender que algunos clientes necesitaban espacio para su tristeza. Simplemente le rellenaba el café a Daniel, le preguntaba a Lucy si quería más crema batida y les dedicaba a ambos una sonrisa suave que nunca parecía forzada. Daniel había notado cómo se detenía cerca de las familias con niños pequeños, cómo recordaba los pedidos de los clientes habituales, cómo ponía una galleta extra en el plato de un niño cuando sus padres no la veían. Había una calidez maternal en ella que le recordaba dolorosamente lo que Lucy había perdido, pero que de alguna manera también le brindaba consuelo. Este sábado en particular se sintió más pesado de lo habitual. Lucy se había despertado llorando, abrazada al elefante de peluche que su madre le había regalado, y nada de lo que Daniel intentó pudo disipar las nubes en sus ojos. En el restaurante, ella se sentó desplomada contra la mesa, con los panqueques intactos enfriándose mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Daniel sintió una opresión en el pecho al ver a su hija desaparecer un poco más cada día. Estaba revisando su teléfono, tratando de distraerse de su impotencia, cuando oyó la vocecita de Lucy romper el silencio. «Extraño mucho a mami», susurró a nadie en particular. Sus palabras cargaban con el peso de un dolor demasiado grande para una persona tan pequeña. «Solo quiero abrazarla una vez más».
La simple y desgarradora declaración quedó suspendida en el aire, y Daniel sintió que sus ojos ardían con lágrimas contenidas. Levantó la vista y vio a Clare acercándose a su mesa con la cafetera, y algo en su expresión le dijo que había escuchado cada palabra. Lo que sucedió después permanecería con Daniel por el resto de su vida. Clare dejó la cafetera y miró directamente a Lucy con la expresión más tierna que jamás había visto en el rostro de una desconocida. «Ay, cariño», dijo suavemente, con una voz que transmitía años de comprensión. «Sé exactamente cómo se siente». Sin pedir permiso, sin dudarlo, la mayoría de la gente acompañaba a los hijos de otros en duelo. Clare se sentó en la mesa junto a Lucy. «A mi hijo le encantaban los panqueques con chispas de chocolate como estos», continuó, acariciando suavemente el cabello de Lucy. «Hace 2 años que se fue, y a veces todavía me despierto con ganas de preparárselos». Lucy miró a Clare con los ojos abiertos y sorprendidos, como si no pudiera creer que alguien más comprendiera su dolor. «¿Lo extrañas todos los días?», preguntó Lucy en un susurro. «Todos los días», respondió Clare con sinceridad. «¿Pero sabes qué he aprendido? El amor no desaparece solo porque ya no estén. Se queda aquí», puso la mano sobre el corazón de Lucy. «Y a veces, cuando de verdad lo necesitamos, podemos sentirlos enviándonos abrazos a través de otras personas». Antes de que Daniel pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, Lucy se había lanzado a los brazos de Clare. Su pequeño cuerpo finalmente liberó los sollozos. Había estado conteniéndose durante semanas. Daniel observó con asombro cómo esta mujer, esta casi desconocida, abrazaba a su hija con la ternura intuitiva que él había estado intentando desesperadamente brindarle. Clare no intentó detener las lágrimas de Lucy ni ofrecerle palabras de consuelo vacías. Simplemente la abrazó, meciéndola ligeramente, susurrándole palabras tiernas que Daniel no podía oír, pero que sentía en los huesos. Por primera vez en meses, el llanto de Lucy no sonaba hueco ni desesperado. Parecía sanador. Otros comensales habían notado la escena, pero en lugar de mirarla fijamente, apartaron la mirada respetuosamente, dándole al momento la privacidad que merecía. Daniel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al ver a su hija aferrarse a ese ángel de mujer que, de alguna manera, sabía exactamente lo que necesitaba. Cuando Lucy finalmente se apartó, su rostro estaba hinchado, pero de alguna manera más brillante, como si se hubiera quitado un peso de encima. «¿Quieres ser mi amiga?», le preguntó Lucy a Clare con la inocente franqueza que solo poseen los niños. «Me sentiría honrada», respondió Clare. Y Daniel vio que algo cambiaba en sus rostros, una conexión que trascendía la tragedia que los había traído a ese momento. Con el paso de las semanas, las visitas de los sábados al restaurante de Rosie se convirtieron en lo más destacado de la semana de Lucy. Y, siendo sinceros, Daniel también. Clare siempre se tomaba unos minutos extra en la mesa para compartir historias sobre su hijo Michael, que ahora tendría 8 años, solo 2 años mayor que Lucy. Les contaba su amor por los dinosaurios, sus chistes terribles, su forma de tararear mientras coloreaba. A cambio, Lucy empezó a compartir recuerdos de su madre, cómo le trenzaba el pelo a Lucy todas las mañanas, cómo le cantaba canciones de cuna en español, cómo preparaba los mejores sándwiches de queso a la plancha del mundo. Daniel también se encontraba hablando, compartiendo historias que no había podido contarle a nadie más. Historias sobre la risa de su esposa, sus terribles intentos de cocinar, cómo lograba que cualquier habitación se sintiera como un hogar. Clare escuchó todo con la paciente comprensión de quien había recorrido el mismo camino oscuro y había encontrado el camino de regreso a la luz. Un sábado, Clare no fue a su mesa. Otra camarera, mucho más joven y visiblemente nerviosa por atender al hombre elegante y a su hija, les dijo que Clare estaba lidiando con una emergencia familiar. El rostro de Lucy se ensombreció de inmediato, y Daniel sintió una inesperada punzada de preocupación por esta mujer que se había convertido en una parte tan importante de su recuperación. Esa noche, se encontró llamando al restaurante, algo que nunca había hecho antes. El gerente,
Un hombre brusco pero amable llamado Pete explicó que la madre de Clare había sufrido un derrame cerebral y estaba en la UCI. Clare llevaba 3 días seguidos en el hospital, negándose a separarse de su madre. Daniel colgó el teléfono y se quedó mirando a Lucy, que coloreaba en la mesa de la cocina, tarareando suavemente por primera vez desde la muerte de su madre. Esta mujer les había dado tanto, les había ayudado a encontrar el camino de regreso a algo parecido a la felicidad, y ahora se enfrentaba sola a su propia crisis. A la mañana siguiente, Daniel hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Subió a Lucy a su coche y condujo hasta el hospital, parando primero en una floristería y luego en una juguetería, donde Lucy seleccionó cuidadosamente un conejo de peluche para Clare, porque ella también necesita abrazos. En el hospital, encontraron a Clare en la sala de espera de la UCI, todavía con su uniforme de camarera de hacía días, con los ojos rojos de cansancio y preocupación. Al verlos, su rostro se contrajo de sorpresa y alivio. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, y Daniel se dio cuenta de que no tenía la respuesta perfecta, pero sentía que era lo correcto. «Han estado ahí para nosotros», dijo simplemente. «Ahora queremos estar aquí para ustedes». Lucy inmediatamente se subió al regazo de Clare y le entregó el conejo de peluche. «Esto es para cuando tienes miedo», anunció, con la sabiduría práctica de un niño, que había aprendido demasiado pronto que la vida podía ser aterradora e impredecible. Durante la semana siguiente, Daniel se encontró reestructurando toda su agenda en torno a las visitas al hospital. Dejaba a Lucy en la escuela, atendía sus asuntos más urgentes. Desde la cafetería del hospital, luego recogía a Lucy y volvía a sentarse con Clare. Le llevaban café, comidas de verdad, en lugar de refrigerios de la máquina expendedora. Y, lo más importante, le brindaban el mismo consuelo que ella les había brindado, la simple presencia de personas que se preocupaban por ella. Lucy se acurrucaba junto a Clare y charlaba sobre su día, sus dibujos, sus sueños, llenando la estéril habitación del hospital con la clase de vida y esperanza que la madre de Clare luchaba por conservar. Daniel observaba el rostro de Clare durante estas visitas, veía cómo la risa de Lucy parecía aliviar las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos, como sostenía la mano de su hija como un ancla en la tormenta de la incertidumbre. Cuando la madre de Clare finalmente abrió los ojos después de 9 días en coma, lo primero que vio fue el rostro de su hija, radiante de lágrimas de alivio, y 2 visitantes que no reconocía, pero que sostenían la mano de Clare como si fueran de la familia. «¿Quiénes son tus amigos?», preguntó débilmente, y Clare miró a Daniel y Lucy con tanta gratitud que sintió una opresión en el pecho de emoción. «Esta es mi familia», dijo Clare simplemente. Y Daniel se dio cuenta de que, en medio del dolor compartido y de los panqueques del sábado por la mañana, se habían convertido en algo así como una familia. Lucy brincaba emocionada, contándole a la madre de Clare sobre el restaurante, sobre los panqueques con chispas de chocolate, sobre cómo Clare daba los mejores abrazos del mundo. La mujer mayor sonrió, apretando la mano de su hija, y Daniel vio en sus ojos la misma fuerza que lo había atraído hacia Clare en un principio. 2 meses después, una radiante mañana de sábado, Daniel estaba sentado en su mesa habitual en el restaurante de Ross, viendo a Lucy enseñarle a la madre de Clare a hacer un avión de papel con una servilleta. La madre de Clare, Rosa, se había recuperado de maravilla e insistió en visitar el restaurante donde trabajaba su hija. Queriendo conocer a las personas que se habían vuelto tan importantes para Clare durante la época más oscura de sus vidas, Lucy se sintió inmediatamente atraída por Rosa, encantada con sus canciones de cuna en español y sus historias sobre su infancia en México. Las mismas historias que solía contar la esposa de Daniel. El círculo se sintió completo de una manera que él no esperaba. 4 personas que se habían encontrado a través de la pérdida y habían decidido construir algo hermoso con las piezas. Clare se acercó a su mesa con una cafetera recién hecha y una sonrisa que le llegó a los ojos. El tipo de sonrisa que Daniel recordaba de antes del accidente,
cuando la felicidad llegaba fácilmente y el mundo se sentía seguro. Tengo noticias, dijo, dejando la cafetera y sentándose en la mesa junto a Lucy, quien inmediatamente se apoyó en ella con el cariño casual de un niño que ha encontrado a otra persona en quien confiar plenamente. He estado pensando en volver a la escuela, tal vez en ser enfermera. Quiero ayudar a otras familias como tú me ayudaste. Recuerda que la bondad aún existe en el mundo. Daniel sintió un nudo en la garganta de orgullo por esta increíble mujer que, de alguna manera, había encontrado la fuerza para convertir su dolor en un propósito. Lucy aplaudió emocionada, ya haciendo planes para visitar a Clare en la escuela de enfermería para ayudarla a estudiar y ser su animadora oficial. Mientras se preparaban para partir ese día, Rosa puso un pequeño paquete envuelto en las manos de Daniel. Para Lucy, dijo con una sonrisa cómplice, de su abuela Rosa. Dentro había una delicada pulsera de plata con un pequeño dije de corazón, sencilla y hermosa, el tipo de regalo que una abuela daría para celebrar un momento especial. Los ojos de Lucy se abrieron de alegría mientras Clare la ayudaba a ponérsela en la muñeca. Y ahora siempre tendrás algo que te recuerde que eres amado, dijo Clare en voz baja. Y Daniel se dio cuenta de que tenía razón. Esta pequeña niña que había perdido tanto, de alguna manera, había encontrado el amor de nuevo en el lugar más inesperado, con las personas más inesperadas. Al salir del restaurante de Rosie esa tarde, con la mano cálida de Lucy en la suya, Daniel reflexionó sobre lo drásticamente que habían cambiado sus vidas desde aquel primer sábado desesperado en el que cruzaron esas puertas. Habían venido buscando nada más que un lugar tranquilo para comer. Dos personas rotas que intentaban descubrir cómo seguir adelante. En cambio, encontraron a Clare, cuyo propio desamor la había preparado para ayudarlos a sanar el suyo. Descubrieron que la familia no siempre se trata de sangre. A veces se trata de las personas que eligen amarte en tus momentos más oscuros, que te sostienen cuando lloras, que celebran tus pequeñas victorias como si fueran suyas. 6 meses después, Daniel los enfrentó. En la parte trasera de una pequeña iglesia, observando a Clare caminar por un escenario improvisado para recibir su carta de aceptación en la escuela de enfermería. Lucy estaba sentada en la primera fila junto a Rosa. Ambas vitoreaban con tanta fuerza que avergonzaban a Clare y la hacían reír al mismo tiempo. Esta era su nueva normalidad. Cenas los sábados en el restaurante, sesiones de tareas en la mesa de la cocina de Daniel, fiestas juntas como la familia que habían elegido ser. Lucy todavía extrañaba a su madre, probablemente siempre la extrañaría, pero ya no cargaba sola con ese dolor. Contaba con la presencia constante de Clare, la sabiduría amable de Rose y la inquebrantable certeza de que el amor no termina. Simplemente encuentra nuevas formas de crecer. Esa noche, mientras celebraban con panqueques con chispas de chocolate para cenar, ignorando por completo las horrorizadas protestas de Rose sobre la nutrición adecuada, Lucy miró a su alrededor. Miró los rostros, que se habían convertido en su mundo. Creo que a mamá le gustaría nuestra familia, anunció con la seguridad que solo los niños poseen. Daniel sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de gratitud, de sanación, de esperanza. Creo que a ella también, cariño, asintió, levantando su taza de café para brindar por los momentos extraordinarios y cotidianos que los habían unido. Clare también levantó su taza. Rosa hizo lo mismo con su té, y Lucy rió mientras levantaba su vaso de leche. Por las familias que se encuentran, dijo Clare en voz baja. Y todos brindaron por esa hermosa verdad. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta. Comparte tus pensamientos sobre las familias elegidas en los comentarios y suscríbete para recibir más historias conmovedoras que nos recuerdan que el amor tiene una forma asombrosa de encontrarnos justo cuando más lo necesitamos. Gracias por acompañar a Daniel, Lucy, Clare y Rosa en este viaje. Espero que encuentres a tu propia familia inesperada en los lugares más comunes y extraordinarios.